Bueno, acá estamos con algunas personas integrantes de teatristes autoconvocades para hablar un poco sobre la Ley Provincial de Teatro de Entre Ríos. Es domingo 29 de agosto a las 9:30 de la mañana, así que arrancar por agradecerles enormemente esta voluntad de estar acá compartiendo la experiencia y bueno, socializando un poco todo este camino que han recorrido. Les voy a presentar, estamos con Karina Rendiski de Concepción del Uruguay, Vale Bassini de Gualeguaychú, María Fernanda Franco o Marifé de Concepción del Uruguay, Marcos Retamoso de Chajarí, Irene Castel de Gualeguay y Mina Bebacua también de Concepción del Uruguay. Bueno, la idea de esta entrevista es contar, estamos con la media sanción de diputados de esta ley provincial de teatro, un enorme logro que se ha finalmente concretado, en vistas también de conseguir la sanción, dicen, total la semana que viene, ¿verdad? Esa era una de las cosas que también estaba diciéndose ahí. Y bueno, la idea de la entrevista es, vamos a hacer una modalidad que les voy a ir acercando algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo con la posibilidad también de intervenir cuando quieran y acotar. Eh, una de las primeras preguntas que les había acercado era cómo se gesta este movimiento de teatristas autoconvocades que llevó adelante esta etapa del proceso. Digo esta etapa porque, como decía recién, es un proceso que viene de hace bastante tiempo. ¿Cómo fue la convocatoria del primer encuentro? ¿Con qué perspectivas y objetivos iniciaron esta etapa del camino? Bueno, es un poco como para empezar. Bueno, primero yo quería, en nombre mío, pero también creo que todos, agradecer esta oportunidad también, porque para nosotros y para nosotras ha sido un proceso fue en enero del 2020 cuando una convocatoria por las redes en una reunión presencial en Concepción del Uruguay, en Nativo, un lugar que también que puso lugar, digamos, pero que fue... particularmente nosotros estábamos casualmente de función en Concepción del Uruguay el domingo, decidimos quedarnos para esa reunión, pero se acercó muchos teatreros y teatreras de la zona y también de otros lugares, porque había ya una necesidad o había ya en el ambiente el tema estaba impuesto y bueno, desde 2012 había una primera sanción, así que es un afiche por las redes que circuló, así que realmente esto de autoconvocades fue así, y después, eso fue en enero, y lo que se hizo en ese momento, bueno, fue charlar sobre ese proyecto que ya tenía media sanción y ver artículo por artículo, ya con las abogadas que estaban haciendo su aporte, que después fue importantísimo de empezar a analizar desde la técnica legislativa y desde lo que es el derecho, los artículos, pero también cruzando con esto que es la actividad teatral y la realidad teatral, y eso fue el gran desafío que empezó ese día y que después nos atravesó la pandemia y nos enseñó esta posibilidad de conectarnos, y también creo que eso hizo la posibilidad de sumar a un montón de otros teatreros y teatreras de la provincia y activar otros mecanismos para poder conectar y que realmente poder escucharnos, poder opinar y poder organizar esta comunidad y tratar de llegar, que fue una también de las primeras cosas que se propuso en el momento, no solo analizar una cuestión de un texto legislativo, sino de poder movilizar y poder llegar a un montón de puntos. Y esto creo que también es una característica del teatro entrerriano, que poder llegar a todos los pueblitos donde había alguien haciendo teatro, tratar de conectarnos. También somos los que integramos este grupo, los que fuimos integrando, porque también es un grupo muy dinámico, que fue variando un montón. Somos de muchos lados de la provincia, pero a la vez replicamos nuestra actividad en muchos otros lugares satélites de nuestro espacio, de nuestros lugares, de nuestra actividad. Es una actividad también muy itinerante, entonces eso nos ayudó mucho a la convocatoria de que se sumen a poder discutir en un principio esto y a poder ver la necesidad. No fue necesario explicarla porque la verdad que fue algo que se nos puso en la cara hacia la pandemia, pero que la necesidad venía de antes. También la prueba es que esta primera reunión también fue convocada así y fue, no sé, no estoy seguro del número, si alguien me ayuda cuántos éramos en esa primera reunión, hay una foto ahí también, pero después
los y las que participaron a través de la virtualidad, a través de los mails, bueno, a través de las redes, también fue muy grande, así que sentimos que este grupo realmente es un grupo muy dinámico, pero además donde han participado muchísimo en el transcurso de, ya digo, desde enero de 2020, que fue el comienzo de esta primera reunión que dio comienzo a esta nueva etapa de algo que ya venía de antes. Hola, bueno, yo soy Irene de Gualeguay. Como decía Marcos, esa fue la primera reunión que se hizo y la única que se hizo presencial porque después vino la pandemia. Y bueno, y quiero nombrar a Nadia Grandón, que fue en realidad la iniciativa. Esto se origina por una inquietud que tuvo ella. Ella estuvo hablando con personas que habían participado del proyecto de 2012 y junto con Nancy Quino II, que es de Concepción del Uruguay, fueron las que organizaron esa primera reunión, digamos. Armaron un afiche, un flyer y convocaron gente. Buscaron un lugar en Concepción del Uruguay y bueno, así se dio. Pero particularmente fue una iniciativa sobre una inquietud que tenía Nadia, ¿no? De arrancar con esto. Nadia de Grandón, que es teatrista de Paraná. Así que bueno, esa fue la única presencial porque después nos agarró la pandemia. Yo en esa reunión no estuve, me incorporé después. No estuve por un montón de cosas que me pasaron y justito, digamos, tenía todo programado, pero después me incorporé al armamos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos a trabajar y bueno, ya las chicas van a desarrollar un poco más cómo fue la elaboración del proyecto, cómo fue que lo fuimos trabajando. Buenísimo. En relación a eso que decís, también era una de las preguntas que les había acercado, que tenía que ver con esto que decíamos recién, digamos, que también marcaba Marcos, que es un camino que se viene dando hace mucho tiempo, y preguntarles eso, que si habían participado de las instancias anteriores, si sabían del proyecto ese que se discutió y que de hecho, como dicen, quedó ahí con la media sanción y nunca más se pudo lograr avanzar. Si habían participado de las reuniones, los debates. De hecho, creo, no sé si Marifé estuvo en la de Concepción del Uruguay. Yo me acuerdo que fui, no me acuerdo bien el año, porque tengo ahí también, como Irene, algunos momentos de mi vida que te pasan un montón de cosas y se me complica ahí los años, pero me acuerdo que hubo una reunión bastante importante en Concepción del Uruguay hace unos años y donde, bueno, se pudo apuntalar eso, pero que bueno, no llegó a mayores, pero bueno, saber eso, si conocían los proyectos, si esa primera reunión parten de este proyecto que ya se había discutido en algún momento, también las motivaciones, digamos, que estuvieron ahí en juego para volver. Sí, esta reunión de enero del 2020, como resaltaba Marcos, nosotros nos basamos en el proyecto anterior, en el que ya estaba bastante escrito por los compañeros. Yo no estuve, Dani, en esa reunión. Sí estuve en un evento grande que se hizo en relación a la ley, que incluso participó Lito Cruz, como él había sido un integrante del proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires y un impulsor. Él lo que nos hizo fue también darnos una charla, impulsar a que lo hagamos, a que sigamos adelante y todo lo demás. Yo participé en ese evento grande que se hizo en el Auditorio Celsi, pero de la reunión más pequeña no, digamos, de la elaboración del proyecto en sí no. Yo creo que Karina capaz que sí, que participó ahí, pero bueno, fue muy, muy importante también esa reunión, porque convocó a un montón de gente ese evento en el Celsi, que bueno, que de a poquito fue creando conciencia de la importancia de que se pueda llegar a sancionar esta ley. Pero bueno, en esos momentos después pasó lo que ya sabemos, que quedó con media sanción, pero estaría bueno que Cari, si fue la que participó en las reuniones más de la cocina del proyecto en sí, estaría bueno, se lo puede contar. Y realmente fue muy, muy importante esa base que teníamos para después poder
poder ir trabajando sobre eso, ¿no? Aquí tengo impresa una copia del proyecto de ley del 2012 antes de la media sanción en diputados, o sea que todavía había cosas que faltaba confirmar, como por ejemplo el porcentaje de IAFAS, ¿no? Hubo toda una cuestión ahí, sobre todo en el financiamiento, que fue lo más complicado. Yo estuve parcialmente, me invitaron a varias reuniones, estuve como en grupos más pequeños, no en las asambleas grandes, porque el proceso de construcción de ese proyecto fue diferente al que hicimos en esta oportunidad. Ahí hubo un grupo más reducido de personas que fueron las que consensuaron un proyecto y lo presentaron, y hubo otras asambleas con bastantes idas y vueltas. Yo en ese momento, en el 2010, 2011, estaba viviendo en Buenos Aires, y bueno, como las características de esta actividad, como ya lo mencionaron antes, la itinerancia, y permanentemente fui y vine, hice cosas allá y acá, en esas idas y vueltas estuve en algunas reuniones donde me contaron sobre este proyecto. También estuve con Lito Cruz, que bueno, también fue el director del Consejo Provincial, que ya estaba armado con la ley funcionando, y esta ley por supuesto está basada en esa, ¿no? Y esas instancias fueron la verdad muy, muy interesantes en cuanto a los debates que se proponían y todo, pero había un tema más disgregado en la comunidad teatral. Había una injerencia también del Instituto Nacional del Teatro, o sea, había otro tipo. Yo no estuve en las asambleas grandes, ¿no? Pero sí sé que fue mucho más discutido, y bueno, los acuerdos y los consensos fueron diferentes a los que tuvimos en esta oportunidad con este proyecto. Pero también yo, digamos, mi formación inicial y mis comienzos en el teatro fueron en el taller municipal de Concepción del Uruguay con Félix Gutiérrez, y él siempre estuvo involucrado en estos proyectos, ¿no? Sobre todo en la lucha por los derechos de los trabajadores de la cultura. Y antes me había contado él, como Carlos Vecchio y otros teatristas de Concepción, que hubo por lo menos a partir de los 80, de mediados de los 80, 3 o 4 intentos de teatristas de la provincia de juntarse con este fin, ¿no? Y en el 97 se promulgó finalmente la ley nacional del teatro, la ley 24.800, y bueno, eso fue ahí como un punto, se logró concretar algo, pero en cuanto a lo provincial, digamos, no. Y entonces eso siguió dando vuelta, hasta que, bueno, finalmente en 2012 pasó toda esta reorganización y todas estas cuestiones, obtuvo media sanción de diputados, y ahí quedó sin efecto. Pasó el tiempo, y bueno, hasta 2020, que como comenta Irene, se retomó esto. Yo en la primera reunión no estuve, me enteré, pero estaba en otro lado, por eso no pude estar presente. Se retoma también con otras características y con otra fuerza, y yo creo que la pandemia, que tanto nos afectó, nos perjudicó, y bueno, realmente fue muy, muy difícil, también nos permitió algo que no se había logrado hasta el momento, que era reunir a teatristas de distintas partes de la provincia, que la tecnología, digamos, nos facilitó poder encontrarnos a través de las asambleas todos los fines de semana para poder discutir. Eso realmente fue muy beneficioso, porque además había compañeros que estaban trabajando, sobre todo las personas que tienen sala o que no tenían otro ingreso, digamos, además de las actividades artísticas, en trabajar en algo inmediato. Entonces, bueno, seguramente acá hay compañeros que están en OTEDANAN, en otras organizaciones que se armaron en función de una urgencia, ¿no? Y en las asambleas, en relación a la ley, nos permitimos
pensar no solamente en la emergencia, sino también en una visión un poco más a mediano y a largo plazo. Entonces se sumó a eso la paciencia, ¿no? Y también decirnos, bueno, vamos a escuchar, primero vamos a hacer que la gente se entere que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, para eso había que difundir, bueno, ya hablarán en relación a la difusión y todo eso, pero sobre todo al proceso participativo y democrático. A diferencia de, esto me refiero un poco a los proyectos anteriores, ¿no? A la llegada, a esta posibilidad de poder hablar, reconocernos, porque además muchos no sabíamos de nuestras existencias, digamos, y de las cosas. Eso también nos permitió, creo que lo más importante de todo, que es reencontrarnos y reconocernos, ¿no? Como los que estamos ahora trabajando en el territorio entrerriano, y bueno, y vincularnos y crear nuestros propios también circuitos, ¿no? Y bueno, y con eso crear la ley. Yo participé, esto es una cuestión más personal, pero como sala, cuando se creó la ley de habilitaciones de teatro independientes en Cava. Y ese fue un momento que también para mí fue importante, porque yo estaba en Nartey, que es una asociación de teatros independientes, y esto fue post-Cromañón. Y también fue como que un momento muy tremendo, nos aunó a todas las salas de distintas características con una fuerza impensable, gente de muchas generaciones, gente de muchos que tenía hacía muchísimos años sala y gente que habíamos recién muy emergentes, ¿no? Y ese proceso de ley de construcción a mí me marcó mucho como aprendizaje, ¿no? De construcción de un proyecto colectivo en un interés común, ¿no? Y bueno, de alguna manera como esa referencia estuvo presente a la hora de involucrarme activamente en este proyecto, por las características del proceso, ¿no? Así que bueno, el proyecto, digamos, el texto es muy similar al que presentamos, obviamente tiene unas variantes muy importantes, en lo que refiere a la perspectiva de género sobre todo, y en lo que refiere al financiamiento muy concreto, y un logro, la verdad, muy, muy importante, que después los iremos detallando. Pero después el texto en cuanto a la declaración de interés cultural de la actividad independiente y otros puntos en la organización, y hay una variante en las regiones, en la división de las regiones también. Bueno, son detalles no menores, pero bueno, en general el cuerpo del texto es bastante similar en todo lo demás, en los demás artículos. Y que también estaba bastante dialogado con lo de la Ley Nacional de Teatro, ¿verdad? Claro, también tomamos como referencia otras leyes que no están en funcionamiento, pero sí que están aprobadas, como la de Misiones, o también la de Uruguay, la de República Oriental del Uruguay, que ahí se organizaron distintos, porque en vez de regiones son federaciones de teatro, son asociaciones de distintas partes de Uruguay, se juntaron y bueno, la ley todavía no está en funcionamiento. Suponen que para el año que viene ya van a poder. Y después, bueno, la ley de la provincia de Buenos Aires, que sí está en funcionamiento, y después tomamos Proteatro, que promueve la actividad no oficial de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es otra construcción, también la tomamos, digamos, como referencias, como puntos, y por supuesto la ley nacional. Y por ahí las modificaciones que tienen algunos de los artículos de la ley hoy, ya la que presentamos ahora, también lo que estuvo bueno, que fueron puestos a consideración de la mayoría de la comunidad del teatro entrerriano, más allá de que participen en las asambleas o no. Entonces me parece que esa riqueza es importante en cada artículo, porque se tuvo en cuenta en las asambleas los aportes de los compañeros que por ahí no estaban participando tan activamente, pero que era importante tener su mirada, ¿no? Su perspectiva sobre los artículos, sobre el proyecto en sí. Eso también está bueno rescatar, porque fue colectivo, pero mucho más amplio todavía. Ese trabajo colectivo fue enorme y muy hermoso, como decía Cari, muy
Sí, con mucha paciencia, de muchas horas y los fines de semana, pero bueno, cuando se trabaja con pasión, con amor y por supuesto en colectivo se logran cosas. Tomando esto que decís, Marifé, también eso, si bien comentaron esto de la posibilidad de lo virtual que les permitió organizarse para trabajar y debatir hacia dentro de la comunidad, bueno, como esto de socializar también lo que se venía trabajando para la comunidad, como qué dinámicas establecían para abrir ese debate, si además ese debate se dio solo con la comunidad o también se acercó, digamos, la posibilidad de generar aportes desde los distintos estratos de, por ejemplo, las secretarías de cultura de la municipalidad o de la provincia, con quienes dialogaron y socializaron esto que se venía construyendo, digamos. Sí, yo hice más o menos un raconto de cómo nos fuimos organizando y después del plan de comunicación. Así que bueno, tengo una guía para seguir también. Bueno, después de esa primera reunión de Concepción del Uruguay, donde leímos el proyecto del 2012 y fuimos tratando artículo por artículo, las abogadas presentes en ese momento fueron tomando nota de las modificaciones que íbamos planteando. Estuvimos desde la siesta, que hacía calor, hasta la nochecita, esa tarde, estaba Marcos también. Esas modificaciones que se produjeron en ese encuentro, quedamos con el compromiso de seguir reuniéndonos. En ese momento pensábamos de manera presencial y que las abogadas iban a transcribir todas estas modificaciones que habían surgido ese día. Luego de esa reunión, lo primero que se hizo fue, bueno, como generalmente pasa, el armado de un grupo de WhatsApp con las personas inicialmente que habíamos asistido a ese encuentro y una cuenta de Gmail donde, bueno, tenemos el Drive, donde fuimos compartiendo todo desde el primer momento. Ahí tenemos todo guardado, desde las investigaciones, la prensa y ese primer boceto de proyecto. Y en el armado de ese Gmail y del WhatsApp, por WhatsApp en ese momento decidimos hacer un registro. Por formulario de Google hicimos un registro donde la comunidad teatral entrerriana iba a registrarse y autorreconocerse como trabajador o trabajadora del teatro independiente de la provincia y a efectuar sus aportes a este boceto de proyecto que habíamos hecho. En ese registro se anotan más de 300 teatristas, dimos plazo hasta junio, hasta comienzos de junio, y empezamos también, hicimos el armado de nuestras redes sociales, una fanpage de Facebook. En ese momento se crea la comisión de comunicación. En esa fanpage íbamos compartiendo todas las repercusiones en la prensa. Inicialmente todas y todos mandábamos a la prensa local y de distintos lados esto, ¿no? De que visibilizar de que se estaba trabajando en esto y que nos estábamos movilizando con muy buena recepción. Nos hacían notas de todos lados, todo eso se iba compartiendo la página, se iba compartiendo el registro también. Y empezamos paralelamente a comunicar tanto por mail como por nuestras redes sociales y la prensa, digamos, todo lo que iba sucediendo. Hasta el 23 de junio era el plazo para anotarse en el registro. Y luego de eso comenzamos con las asambleas. Se invitaba ya como les dije, por mail o por las redes sociales, y también convocábamos por la prensa a toda la comunidad teatral, tanto a quienes se habían inscrito en ese registro como quienes no. Se pautaba, comienza la primera asamblea donde tratamos los 2 primeros artículos, en la primera asamblea, que vino un montón de gente también ahí. Y bueno, y la dinámica de las asambleas, como preguntabas ahí, era así: había una moderación y se pautaba qué artículos se iban a tratar en cada asamblea y la duración de la asamblea. La duración de la asamblea generalmente era de 3 horas y teníamos 3 horarios rotativos en el que se hablaba a ver qué horario íbamos, todo se votaba. Era viernes en la tarde, sábado a la mañana, sábado a la siesta. A, B o C, decía Karina siempre, votábamos y veíamos a la asamblea siguiente qué día y qué hora según mayoría, todo era por mayoría. Se trataba los artículos pautados para esa asamblea y muchas veces tratábamos un solo artículo en 1 o 2 asambleas y otras veces avanzábamos por 3 o 4 artículos.
siempre tratando de escucharnos entre todos y todas y teniendo en cuenta las sugerencias también que había mandado la comunidad teatral, porque un montón de gente mandó devolución a ese proyecto de artículo por artículo, que se tomó el trabajo de debajo de cada artículo poner las sugerencias y quién la había enviado. Entonces, en cada asamblea, cuando se trataba un artículo, se trataba el artículo, las sugerencias y se debatía. Luego se votaba por varias propuestas que iban surgiendo, incluso la que habían mandado por mail, y ahí se decidía. Y muchas veces decidíamos algo y volvíamos sobre ese tema. Los puntos más álgidos se dejaban generalmente para más adelante. Ahí fue en las asambleas que, en base a las necesidades que iban planteando el articulado y la comunidad, que nos fuimos organizando en comisiones. Cada comisión tenía su modo de trabajo y su dinámica de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando llega el momento, la comisión de comunicación se arma medio al principio también para tratar de divulgar todo esto, pero por ejemplo, cuando llega el momento de hablar, sabíamos que se iba a venir el momento, por ejemplo, de hablar de regiones, se arma la comisión de regiones, que hace toda una investigación para ver, por ejemplo, qué departamento quedaría, cómo iban a quedar conformadas esas regiones. Bueno, la comisión de género también, cuando se venía el momento de... Entonces, las comisiones fueron surgiendo así, en base a las necesidades. La comisión de financiamiento, que era... Ahí mismo en las asambleas se decía, bueno, ¿quién quiere formar parte de esta comisión? Y a su vez la comisión era dinámica porque no necesariamente perduraban a lo largo del tiempo las mismas personas. Iba y venía gente todo el tiempo, digamos. Hay gente que se sostuvo dentro de cada comisión y hay otras comisiones, eso, todo muy dinámico. Incluso en las asambleas. Había asambleas que venía gente que capaz después venía 4 asambleas más adelante, o había gente que venía a todas las asambleas, o había gente que venía 1 hora porque podía 1 hora y se iba a sumar. Era como todo el tiempo, un continuo rotar en eso, ¿no? Y promedio, ¿qué cantidad de gente asistía a las asambleas más o menos? Habrá habido asambleas más concurridas y otras menos, pero en promedio. Y había asamblea de 20 personas y había asamblea de 6, 7. Y ahí era donde teníamos que reforzar, o de 5, ahí donde teníamos que reforzar la comunicación. Súper atentas con eso y atentos, ¿no? Con esto de invitar, ahora voy a hablar de la parte de comunicación, pero súper atentas con esto, ¿no? Cuando la cosa iba, porque obviamente en todo proceso hay momentos de grande entusiasmo y hay momentos como que se afloja un poco, bueno, reforzar ahí, ¿no? Reforzar para seguir entusiasmándonos y seguir participando. Vale que te interrumpa un segundito, pero esto que dice en relación a reforzar la comunicación en estas instancias, porque en general, digamos, es un proceso que sucede, ¿no? Que bueno, en un momento hay como un desgaste, un cansancio, pero además se suma la situación del contexto, que además hay problemas familiares, o sea, bueno, cuestiones más difíciles también de llevar, sumadas a todo esto, ¿no? A la urgencia de bueno, de debatir, de querer participar y en este contexto es difícil también decir, bueno, che, pongámonos las pilas, participemos, porque en realidad la gente está atravesada por un montón de circunstancias en las que, bueno, entonces eso también es, ¿no? Como también regular o equilibrar ahí un cierto cuidado y respeto para cada quien, ¿no? De los tiempos, de las participaciones, con mucha empatía. Sí, sí. Siempre fue todo de modo amoroso y invitando, nunca fue, che, ponete las pilas, como dice ahí. No, nada que ver. O sea, además, había momentos de desahogo también por todo lo que estábamos pasando. Y había momentos, digamos, yo creo que esto que dice Cari, las grupalidades nos sostuvieron durante todo ese tiempo y aún nos sostienen, digamos. Era bastante complejo todo, como ya sabemos, y fue eso lo que nos sostuvo. Y esto, el sueño, el deseo de un futuro mejor también. Eso también era como, ¿no? La utopía o caminar hacia algo que estaba bueno y que era colectivo y que era de todos. Y después hubo momentos también de poner tiempos y poner plazos y de cerrar un momento el debate, volver y volver y volver, encontrar los puntos, cuáles fueron los puntos más difíciles de tratar, bueno, esta cuestión de presupuesto principalmente,
pero después era el momento de cerrar el texto y de empezar el otro proceso, que era el de también enfrentar con lo posible, digamos, con el poder real y con, en este caso, bueno, con el Ejecutivo, ver qué otras tenían, con los diputados, para ver también, que escuchar también esa otra parte que apuntaba a cuánto era posible. Otra discusión también interna que tuvimos en este proceso del texto era, y que las abogadas también fueron muy, en esto, muy claras, hasta dónde podíamos llegar con la reglamentación de una ley y hasta dónde le correspondía a las otras instancias que tiene también en cuanto a reglamentaciones internas, en cuanto a promulgación. Entonces, también a ver hasta dónde podíamos hilar y hasta dónde podíamos discutir, porque surgían otras discusiones también que son interesantísimas, pero que son para otros momentos. Entonces, también saber hasta dónde podíamos y qué es lo que nosotros realmente en esta instancia teníamos que centrarnos, y eso también fue algo difícil, de poner estos plazos y de poder encontrar esos temas álgidos y pasar a la siguiente instancia, que fue la de cerrar el texto y hacer esa primera presentación, buscar quién lo haga, etcétera. Porque paralelamente, paralelamente a las asambleas, tuvimos un montón de reuniones y articulación, tanto con el Ejecutivo, con la diputada Estefanía Cora y con un montón de gente que nos proponía sugerencias, y eso también era tratado en las asambleas, digamos. Eso sumado a lo que dice Marcos. Perdón, Cari. Solo quería agregar que también la cuestión de asesoramiento y participación de las abogadas también fue progresivo, como si no hubo una comisión de abogadas, ¿no? Se da la particularidad que eran todas mujeres, pero que también fueron como pasándose una posta, porque las abogadas que empezaron, si bien continuaron, digamos, estando al tanto, pero no fueron las que finalmente participaron en el proyecto definitivo de redacción, ¿no? De revisión legal y técnica. Entonces eso también fue como interesante ir viendo, primero que salvo una de las abogadas, las demás son teatristas, ¿no? Entonces estaban muy empapadas de la comunidad teatral. Y sabían, no son de la comunidad, las abogadas que participaron. Sí, son todas de la comunidad teatral, salvo una que estuvo al comienzo, ¿no? Que igual, bueno, estaba, digamos, sabe de la actividad artística, pero no estaba directamente involucrada, o sea, no era actriz. Las demás son actrices y directoras, ¿no? Entonces, bueno, eso también le da como un plus, ¿no? Que conozcan la actividad desde adentro. Eso. Bueno, dale. Y ahora, para cerrar un poco yo con esto, voy a hablar del plan de comunicación que armamos. Acá está Marcos, compañero de la Comisión de Comunicación, también está Nadia, y también fue entrando y viniendo gente a la comisión, un montón. Bueno, y quedamos nosotros tres ahora. Nada, esto, de que en principio lo que se trataba era de dar a conocer el proyecto, tanto a la prensa como a la comunidad teatral, como les dije. A la comunidad teatral mediante todos los medios posibles, email, redes sociales, WhatsApp, y empezamos a sacar gráficas con frases o textos donde comunicábamos la importancia de la ley, ¿no? Esta ley es importante por esto y por esto, y había diferentes tipos de comunicación. La informativa, donde informábamos qué iba sucediendo y los avances que íbamos teniendo. La de llamadas a la acción, esas eran muy importantes, era sumá tu voz, vení, participá, y apuntábamos siempre a la construcción colectiva y a la escucha de todas las voces, todo el tiempo esto, y la necesariedad de la ley. También empezamos a pedir videos a la comunidad donde sumen su voz, donde cuenten por qué creen que es importante la ley. Se hizo un trabajo muy importante, un montón de gente de distintos rincones de la provincia, contactándonos también con la comunicación, con la Comisión de Regiones, que nos fue diciendo a dónde llegar para pedirles estos videos o estas voces que se escuchan, y llegábamos a pueblos súper pequeños, donde capaz había solo un taller municipal y participaban y hablaban y sumaban su voz. También hicimos GIF con estas frases, imágenes de las asambleas, todo lo que podía llegar a comunicar y a contar los avances que íbamos teniendo. Bueno, era esto el objetivo inicial, ¿no? Visibilizar, hacer ruido tanto para el adentro como para el afuera.
hasta que, bueno, se llega a la presentación pública del proyecto de ley de teatro independiente, ley TIER, y del proyecto de danza el 6 de noviembre. Para eso también tuvimos que hacer una campaña fuerte. Habíamos momentos en que las campañas de comunicación era como un poco más tranqui, y había momentos en los que sabíamos que teníamos que salir con todo. Ese fue uno de esos momentos, en donde además de la comunidad y la comunidad teatral participaban los políticos, tanto diputados como senadores, la secretaria de Cultura de provincia. Entonces era súper importante para recibir los consensos, que después las compañeras seguramente van a hablar de eso. El 4 de diciembre ingresa a diputados, también ahí una campaña fuerte, ¿no? Toma estado parlamentario, y ahí paramos un poco hasta febrero. Nos tomamos unos días hasta febrero, y en febrero nos volvimos a reunir en asambleas y de nuevo a retomar, a pulir lo último que quedaba, digamos. Y bueno, ahí empezamos, en abril comenzamos con una campaña, con una gráfica diferente, con una nueva gráfica que decía, por ejemplo, sanción urgente de la ley TIER, por la ley TIER. Usábamos fotografías de toda la comunidad teatral entrerriana con esas leyendas y empezábamos a divulgar. Esa campaña también tuvo muy buena recepción porque la gente se sentía parte al verse ahí, digamos. Bueno, reforzamos también con videos, pidiendo la urgente sanción, con la prensa de nuevo, y la idea era esto, ¿no? De que se sumen todas las voces y que se escuchen todas las voces. El día del tratamiento en diputados, pedimos que a las 11 de la mañana, que era el momento, en comisión, pedimos que a las 11 de la mañana la gente también se sumase diciendo que en ese momento se estaba tratando en comisión. Todas estas cosas iban surgiendo ahí en el momento, ¿no? Entonces la gente salía desde sus espacios o desde donde estuviese pidiendo la sanción urgente. ¿Qué más? Y bueno, y ahora estamos con una campaña que la verdad que ha recibido mucho, se ha contagiado mucho la gente, que es onda, subí tu foto diciendo que necesitamos que senadores y senadoras que aprueben la ley. Y la verdad que estamos muy asombrados y asombradas con la recepción, porque el primer día se subieron más de 60 fotos y todavía sigue. Ahora me levanté y a la mañana había un montón nuevas y un montón por subir. Entonces creo que este efecto contagio fue creciendo, ¿no? Que siempre hay que sostener para que la cosa después vaya creciendo, y ahora hay un gran entusiasmo, tanto de gente que ha participado como de gente que también, porque esto decimos, ¿no? Que lo construimos, que estamos haciendo historia. ¿Cómo ves que decís, Marcos? Que estamos haciendo historia entre todos y todas. Eso. Entonces eso estamos comunicando, ¿no? Es de todos, es de todas, es de toda la comunidad la ley. Es de todos. Y va a ser para beneficio de todos y todas también. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Retomando por ahí, aviso por las dudas que son 10 y 20, sabemos que hay dos integrantes que partirán raudamente cuando... Así que ya les doy las gracias por las dudas y justo está alguien en plena conversación. Había comentado algo, Marcos, respecto de los puntos álgidos que se habían... que habían aparecido a la hora de discutir cada uno de los artículos en relación a esto de lo del presupuesto. Bueno, preguntarles un poco eso, cuáles fueron aquellos puntos más difíciles de consensuar hacia dentro de la comunidad en relación con las secretarías o las devoluciones de las secretarías de cultura, y también cuando se encuentran con diputados, con senadores, con las otras miradas para, como decía Marcos también, este lugar hasta dónde se puede discutir y hasta dónde, hay injerencias que ya no se puede avanzar y que, que resultan siempre por ahí más complejas de abordar. Sí, para comenzar a responder esto, creo que hay algo que no dijimos, es que se elaboró un registro, un formulario, donde los teatristas se anotaban. Y ahí, además de los datos de su actividad, había algunas informaciones más que después nos vinieron bien para
para hacer otros estudios, ¿no? Que después Mina también en relación a la perspectiva de género va a profundizar. Eso lo que nos dio fue el mail, básicamente la comunicación, para después reenviar a esas 350 personas que se registraron, mandarles el aviso de las asambleas, todas, digamos, que era lo que se iba a trabajar en cada asamblea, y para que quienes quieran hagan su aporte. Si es que no podían estar presencial en las, valga la redundancia, ¿no? En la virtualidad, que manden sus aportes y los leíamos. Entonces ahí la gente, les enviamos el proyecto con algunas pequeñas variaciones, pero casi igual al del 2012, y entonces la gente ahí iba haciendo sugerencias. Hubo un tema central que recibimos muchos mensajes o escritos sobre esto, que es que el director ejecutivo del Consejo Provincial tenía que ser elegido por la Secretaría de Cultura de la provincia, porque ahí había todo un cuestionamiento sobre la independencia teatral, ¿no? Que eso ponía en jaque, digamos, que en cuanto a la jerarquía, si la persona de máxima autoridad estaba elegida por la gestión de turno, digamos. Es como en el Instituto Nacional de Teatro. Claro, eso estaba tomado de ahí y era como se había presentado. Bueno, ese fue como el primer punto donde recibimos varios cuestionamientos, ¿no? en relación a eso. Después, en relación al financiamiento, que no hay cuestionamiento porque todo el tiempo es la búsqueda de dónde van a salir esos fondos, sí fueron sugerencias, ¿no? Entablamos comunicación, intentamos entablar comunicación con gente del IAFAS, hablamos con gente del proyecto anterior que nos había dicho que en un momento estaban buscando, bueno, quiénes son las empresas que más facturación tienen en cuanto a la producción de distintas áreas en la provincia. Entonces habían hecho toda una investigación con el sector avícola en su momento, ¿no? Después, bueno, veíamos distintas posibilidades, ¿no? De fondos, y siempre el IAFAS era como la esperanza, digamos, ¿no? Y ver cuál es el porcentaje del IAFAS, que además era viable. Entonces tuvimos también una reunión, la comisión de financiamiento, en la que estuvo Santiago Marcos, ¿no? Nos reunimos con él como para que nos dé un panorama también, primero saber qué es lo que pensaba, ¿no? En esto, que nos dio todo su apoyo y eso, pero en cuanto al financiamiento y eso, bueno, era algo aparte, digamos. O sea, está bueno que haya dos leyes paralelas, digamos, pero bueno. Santiago Marcos es el representante provincial del Instituto Nacional de Teatro en Entre Ríos, por ahí para... Está muy bien. Está muy bien la aclaración. Que también pensaba, que dije una cosa que es lo que pasó en Cromañón cuando hablé del proyecto anterior, que bueno, no es para desarrollarlo ahora, pero sí es un hito, y por más que haya sucedido en Buenos Aires, fue una repercusión de todo lo que es la actividad teatral, y es importante que en algún momento la gente que lo escuche lo averigüe, qué fue lo que pasó en ese espacio Cromañón en el 2004. Volviendo a esa reunión con Santiago Marcos del instituto, quisimos saber estimativamente cuál era, ¿no? el presupuesto destinado a la provincia. Ya sabemos que la región son 3 provincias, entonces, bueno, era difícil separar, ¿no? Bueno, el presupuesto de cada región, pero bueno, digamos que a la conclusión que se llegó fueron aproximadamente 9 millones, ¿no? Destinados a la provincia. Estamos hablando del 2020, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a entrar, digamos, en el IAFAS y ver todas las utilidades, a qué estaban destinadas, los porcentajes a qué iban y cuánto significaba eso, porque eso está, digamos, en la página web, pero de los años anteriores, de los 2 últimos años, no. Entonces, bueno, era pensar, hacer una proyección de eso y, bueno, y después, obviamente, ver cómo se gestiona, cómo llegamos hasta las autoridades del IAFAS, ¿no? Eran como temas que estaban ahí siempre pendientes y que le dábamos vueltas y vueltas. Después otro tema
que fue, en realidad no fue, no hubo tantos sí. Sí, Daniela. En IAFA, digamos, y lo que es la forma de financiar este proyecto, digamos, de dónde salen los fondos para que se lleve adelante lo que propone el proyecto, lo que, digo, más allá de la investigación, a la hora de presentarlo con las secretarías de Cultura o con los diputados y los senadores, hubo ahí, digamos, discusiones al respecto, respecto de los porcentajes, respecto de dónde, y bueno, y cómo fueron ahí un poco... Sí. Tal vez muy reducidamente, pero bueno, como los acuerdos, sí, también desde la comunidad hubo también ahí alguna discusión, como esto que decías, en relación a eso estoy yendo como por etapas, digamos, a lo que pasó en la asamblea, y después de las asambleas y de la conclusión de la redacción del proyecto, lo que pasó después, porque una vez que el proyecto se presentó y todo, después seguimos negociando y seguimos hablando y seguimos con las asambleas. Por lo tanto, el proyecto que se presentó en diputados fue diferente, tiene modificaciones al que concluimos en las asambleas, ¿no? Eso es importante aclararlo. Por eso estoy ahora enumerando como los puntos que se fueron hablando en la asamblea, ¿no? Y después lo que pasó. Finalmente decidimos en asamblea, en relación a la cuestión del director, que lo iban a elegir cada representante de las regiones. Y la persona que iba a estar elegida por el Ejecutivo, o sea, por la Secretaría de Cultura, iba a ser el secretario. Iba a ser ese cargo, digamos, el nexo con la Secretaría. Eso fue lo que consensuamos en la asamblea. Lo de la cuestión financiera estaba ahí como suspendida, lo hablamos con Francisca de Agostino, lo hablamos también nosotros en Francisca de Agostino, la secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos, lo hablamos entre nosotros en asamblea y decidimos proponer un porcentaje mayor al que nos había sugerido ella, y decidimos el 4%. Esto se decidió en la asamblea, ¿no? Y después en la asamblea también se charló el tema de las regiones, que ahí no hubo, digamos, discusiones. Ahí está Marife, que estaban en la comisión de regiones, que fue muy interesante el trabajo que hizo junto a Juan Domé en relación a la investigación más territorial de lo que pasaba en cada lugar. Y ahí, digo, se puso más sobre la mesa cómo eran las relaciones entre los departamentos, porque también, o sea, si no, o sea, uno puede decir, bueno, estas regiones tal y tal y tal, por una cuestión, no sé, geográfica, cómo se determinan las regiones, ¿no? Entonces, lo que se habló en la asamblea era que, bueno, que tenían que ver con los lazos que se establezcan, ¿no? Naturalmente, digamos, o históricamente, entre cada uno de los departamentos, y también que en cada una de las regiones no haya dos polos de ciudades que tengan más. Entonces decíamos, bueno, que, o sea, Concepción del Uruguay no esté con Gualeguaychú, por ejemplo, porque sabemos que son dos ciudades que son polos, digamos, en producción. Entonces, bueno, que esté más repartido eso. Y también algo muy importante fue que Paraná antes era solamente una región en sí misma, y ahora se sumó La Paz y Diamante con Paraná, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron dos cambios ahí sustanciales. No sé si después quieren hablar algo más o detallar el tema de las regiones, que igual cuando lean el texto de la ley, ahí están detalladas y bueno, y verán cómo están distribuidas. Ahora, pasamos digamos, estuvimos todos de acuerdo con el texto, presentamos el texto de la ley. La diputada Estefanía Cora, que estuvo en esta presentación que cuenta Valeria, se ofreció junto a su equipo a trabajar con nosotros y presentarlo. La ley fue acompañada por 14 firmas de diputados, ¿no? Y ella firmó como autora de la ley, y a partir de ahí tuvimos que negociar. Ella se juntó, ¿no? también con Francisca de Agostino, y Francisca de Agostino planteó nuevamente el tema del director del consejo. Otra vez se vuelve. Era algo que nosotros esperábamos que ocurrió.
con otra interpretación, ¿no? Diciendo que, bueno, que primero que nos sugirió que la figura del secretario sea un secretario general y no un secretario, simplemente, digamos, y que, bueno, que el director como nexo entre el ejecutivo de provincia tenía que ser el director del consejo, con otra interpretación que no tenía que ver con la nuestra en cuanto a la independencia, ¿no? La cuestión esta que se había planteado en las asambleas de perder independencia porque el director sea... sino que ella le dio la función de nexo tal cual está en la ley nacional. O sea, ella se basó en la ley nacional también y tomar ese esquema, porque sabemos que además trabajó muchos años en el Instituto Nacional del Teatro y bueno, participó, ¿no? También del otro proyecto anterior, sabiendo, ¿no? cómo venía la cuestión. Entonces, bueno, obviamente... Eso como en primer lugar, y en segundo lugar, había una parte en el proyecto del financiamiento donde decía que las partidas podían venir de cualquier, o sea, si el Ejecutivo designaba una partida, podía entrar, digamos, por cualquier lugar. Ella dijo, bueno, tiene que entrar sí o sí por la Secretaría de Cultura, para que no se... abra demasiado y que no se dé vueltas, digamos, si hay algo asignado, que entre en el presupuesto, en la partida de la Secretaría de Cultura, y de ahí deriva a la ley, ¿no? Al Consejo. Al fondo de financiamiento que se crea con la ley, ¿no? Esos fueron los dos puntos. Por supuesto que nuevamente llamado a asambleas, discusiones, todo esto fue en febrero del 2021, otra vez planteando todas estas cuestiones. Bueno, finalmente decidimos aceptar esta propuesta que hacía el Ejecutivo y se reformuló de esa manera. Tuvimos una reunión antes de que se haga la presentación en Cámara de Diputados, donde se plantearon estas modificaciones ya en cuanto a los términos un poco más legales. En ese aspecto fue Verónica Usín, también teatrista de Paraná y abogada, quien enunció cuáles fueron los puntos, que esto sí me gustaría leerlo de la presentación que ella hizo para ser un poco más específica y concreta en relación a los artículos, y es que esto que les comentaba, ¿no? En el artículo 10, el Consejo de Dirección, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, será la máxima autoridad y estará integrado por 6 miembros, a saber, así es como finalmente quedó el proyecto: un representante de la Secretaría de Cultura designado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, quien ejercerá la función de director ejecutivo y será el nexo entre el Consejo Provincial de Teatro Independiente y el Estado provincial. La designación para cubrir este cargo deberá atender a la alternancia de géneros mujeres, varones o personas trans no binarias en cada región. Como les comentaba, esta disposición no fue la acordada originalmente en la Asamblea y fue lo que se consensuó con la Secretaría de Cultura. Bueno, esta fue concretamente después lo que les comentaba antes en relación al artículo 26, en relación al porcentaje del IAFAS, lo que se consensuó también por medio de la diputada Cora con Balay, con el sector, digamos, económico de la provincia de Entre Ríos, fue que este fondo de teatro esté conformado por un porcentaje del 4% de las utilidades del IAFAS. Ese porcentaje se ha liquidado e incorporado a la cuenta especial de manera escalonado. Entonces, de esa manera es el 2% destinado al 2022 sería el 3% al 2023 y finalmente el 2024 sería el 4%, y a partir de ahí se quedaría ese porcentaje. Bueno, después el inciso C, que era lo que les comentaba antes en relación a que, esto se los leo mejor aquí,
que a sugerencia de la Secretaría de Cultura de la provincia, que sostiene que toda asignación proveniente del Poder Ejecutivo debe hacerse a través de la partida presupuestaria de cultura. Entonces así considera que de esta manera se garantizará un ingreso directo de los fondos, evitando que pase de un sector a otro, dejándonos sin los recursos asignados. Y bueno, se sacó ahí un pequeño párrafo donde decía que cualquier otro aporte o contribución que el Ejecutivo decida asignarle en el marco de iniciativas de financiamiento de actividades culturales, para que entre todo directamente a través de la partida presupuestaria de cultura, o sea, que no se derive a ningún... Fueron como unas pequeñas modificaciones textuales, pero que hacen, digamos, a la organización, y sobre todo en un punto bastante delicado, que es el tema del financiamiento. Estamos muy contentos con la gestión de Estefanía al respecto, porque fue muy favorable en cuanto a la concreción de un fondo específico, ¿no? De un presupuesto específico, más allá de todo lo que se pueda recibir, porque como verán en ese mismo artículo, hay otras fuentes de financiamiento, ¿no? Que pueden ser públicas, privadas, donaciones, hay otras fuentes, pero esa es la fuente segura. Bueno, está buenísimo. Siempre resulta interesante también pensar, bueno, al pensar cuáles son los puntos álgidos, siempre aparece eso, ¿no? De, bueno, ¿quién tiene el poder, por decirlo de alguna manera? Y bueno, está bueno también ponerlo de relieve en el sentido de eso, si pensamos que somos hacedores, gestoras, gestores, bueno, son los lugares generalmente de disputa de cómo se toman las decisiones, quién las toma, y también lo económico aparece siempre ahí como un punto bastante difícil de consensuar o bueno, discutible, digamos, porque ahí es como, bueno, por dónde se toma la sartén, y está bueno también resaltarlo y tenerlo en cuenta a la hora de pensar los proyectos y pensar las implementaciones de estas propuestas, ¿no? Está buenísimo. Y como decías también, esto que mencionaban, digamos, de poder pensar con perspectiva de género el proyecto, un poco saber eso, qué modificaciones indicó, desde dónde lo propusieron, si es solo en términos de asignación, digamos, de los cargos hacia adentro del Instituto Provincial, o bueno, o qué otras aristas implicó abordarlo con perspectiva de género. Hola de nuevo. Bueno, gracias a todas las intervenciones, porque hacen además como una memoria. Es como, ¿te acordás todo el tiempo? Digo, hacen un detalle como exquisito también, porque fueron muchas instancias y fueron meses donde trabajamos un montón, y si no fuese por ese registro detallado de las compañeras, por ahí también se van perdiendo toda la textura que tuvo este movimiento, que es un antes y un después para mí en el movimiento teatral entrerriano. O sea, estamos todavía como en un punto que si la ley se sanciona efectivamente, digo, me imagino cómo será el primer encuentro de teatristas, de festivales regionales, creo que va a ser un antes y un después. Bueno, la situación de la perspectiva de género, la pregunta era entonces si está pensado en los cargos, pero la idea es que impacte también en la programación, en las becas. La perspectiva de género no tuvo cierta resistencia, ni en el colectivo de teatristas, ni desde la Secretaría de Cultura. Al contrario, fue siempre apoyado, pero sí sentíamos, o al menos yo sí sentía, que debía justificar por qué. O tomar otros ejemplos, o incluso, leer otras leyes, como por ejemplo la paridad de tipo laboral trans, la ley de acceso a personas con discapacidad de espectáculos, la ley de paridad de género en la provincia, que se sancionó en noviembre.
el lenguaje inclusivo, incluso en la redacción de una ley, ¿no? Como en la escritura de una ley tiene sus vericuetos, tiene sus formalidades, que esto las abogadas, teatristas todo el tiempo nos remarcaban este uso técnico. Entonces fuimos aprendiendo un montón y la ley de París, la ley se embebió de otras leyes que conforman este aspecto, ¿no? Entonces pareciera también como que está acá y acá, ¿no? En este artículo y en este artículo, pero en realidad hay toda una articulación para tratar de pensar de qué manera puede ser más bien transversal. Entendemos que si estos cargos en el Consejo de Dirección están conformados de manera secuencial y de alternancia de género, se puede eso replicar después en las actividades que va a acompañar la ley, ¿no? Y esto fue como algo que, bueno, en la época es muy sensible, en realidad, la cuestión de género. Y lo que en principio fue así como una corazonada, que surgió también en esta ronda de lectura. Yo me enganché en la ronda de lecturas, ¿no? Estuve en la asamblea presencial, y justo un día le digo a la Cari, che, ¿en qué andan? ¿En qué andan? Plena pandemia y ella quería hacer algo, ir a ver una obra de teatro. Y digo, Cari, ¿en qué andas? Y me dice, bueno, estamos en esto, qué sé yo, si querés te sumo al grupo de WhatsApp. Y bueno, y ahí justo entré en el momento en donde se hacían las lecturas y hacíamos una devolución en la cadena del mail. Y después venía el momento de la asamblea y etcétera. Y bueno, es mi experticia, yo me dedico más a la investigación teatral y sobre cuestiones de género también. Y entonces fue como, bueno, ¿qué puedo aportar yo de mi recorrido a este proyecto de ley? Y lo que al principio fue una corazonada, en realidad era una necesidad por parte del campo teatral. Investigando fue eso, al principio fue como, bueno, tenemos que estar las mujeres y las minorías sociosexuales. No, pero después investigando hubo un proyecto en el año 2007 sobre el Complejo Teatral de Buenos Aires, que lo habían hecho para justamente redactar el proyecto de participación de género en el Complejo Teatral de Buenos Aires, de paridad de género. Lo había comandado Andrea Conde, que es una legisladora de mandato cumplido. El informe se hace en el 2017 y el proyecto de ley se presenta en la legislatura porteña en el 2018. Quedó cajonado, el proyecto no tuvo sanción, pero en realidad este proyecto generó un impacto en la comunidad teatral muy grande. Digo, podemos así saber de actrices argentinas, de colectivo de dramaturgas. Realmente fueron muy impactantes. Tengo unas imágenes para mostrar si quieren. Comparto acá una pequeña, ¿cómo se dice? Una pestaña o una ventana. Toda una pantalla voy a compartir. Bueno, estas cosas improvisadas. Bueno, las imágenes eran como hasta escalofriantes. Porque, por ejemplo, el Complejo Teatral de Buenos Aires es un complejo conformado por 5 teatros, en ese entonces había uno que no estaba funcionando. Y daba números como que de todas las obras, por ejemplo, los lugares como más notorios, si se quiere, de dramaturgia o de dirección, la mayoría eran compuestas por varones. La dramaturgia y autoría de obras estrenadas en el 2017 del Complejo Teatral de Buenos Aires decía que el 93,75% correspondía a varones y solo el 6,25% a mujeres. Esto es que de 21 obras que se habían presentado, solamente 2 obras habían sido, tenían la dramaturgia de mujeres, y además que estas obras habían sido estrenadas en lo que es el Teatro Regio, que es un teatro que está ubicado más por fuera del circuito teatral hegemónico de la ciudad de Buenos Aires, que se centra todo en la calle Corrientes. Entonces fueron un informe que arrojó esta situación, dando cuenta también que, por ejemplo, respecto de la dirección, el 76% eran obras de varones y las mujeres solo tenían un 23% de obras dirigidas. Y los elencos también estaban conformados en su mayoría por varones, por el 61% de varones y el 38% de mujeres. Entonces, ante esto fue como, bueno, paremos las rotativas. Acá hay algo que tenemos que pensar cómo está conformada nuestra comunidad teatral para saber luego cómo esta ley tiene que impactar entonces en el ordenamiento social del género que hacemos al interior de nuestras actividades.
Y entonces con este informe que hicieron inicialmente en base a las preguntas, que nos sirvió muchísimo para saber cómo estaba conformado el colectivo de teatristas, a qué se dedicaban, si se dedicaban a la docencia, a la actuación, a la dirección, a la dramaturgia. Y en base a ese informe, lo que empezamos a ver es decir, bueno, ¿cuántas mujeres? El informe estaba dividido como en mujeres y varones, ¿no? No había tampoco un interés de decir, bueno, ¿cómo te reconoces como persona trans no binaria? Entonces fue, bueno, ¿cómo está según cómo la persona se nomina? Se nomina bajo un nombre femenino o masculino. Y fue también esto, digo, una hoy diría, bueno, la verdad que estaría bueno hacer algo más preciso, cómo se autoperciben las mujeres, entonces salimos un poco de esta mirada binaria de género, pero era todo hecho al calor de la asamblea de semana a semana. Incluso las imágenes que hay dando vuelta tienen como errores de redacción, así chiquito, que me puede decir, bueno, hay que hacer de nuevo esto, pero todo fue hecho como al calor del momento, de estar también no solo atendiendo la perspectiva de género en la ley, sino otras cuestiones. Y entonces con este gran informe se empezaron a desgregar los datos de nuestra comunidad teatral. Específicamente se hizo este informe sobre un total de 326 personas. 199 somos mujeres, o nos reconocemos como mujeres, 127 como varones. Y el informe lo que da cuenta es que, bueno, mayoritariamente ocupamos los espacios, las mujeres, en distintas aristas y ramas de la actividad teatral. En nuestro colectivo, entonces, de teatristas, el 61% somos mujeres, el 39% varones. La dirección la ocupan mitad y mitad, tanto varones como mujeres. La dramaturgia también. La actuación, el 61% corresponde a mujeres, el 39% a varones. La docencia, el 58% a mujeres, el 42% a varones, es decir, había como una equidad de género, si se quiere, en esta distribución de las tareas que realizamos. Sí, después, en otras áreas hay como mayoría de mujeres incluso. Entonces esto teníamos que garantizarlo en la ley. Y bueno, fue por eso también, casualmente, bueno, el proceso de escritura, de debate, fue muy largo, pero en noviembre se sanciona en Entre Ríos la ley 10.844, que es de paridad de género, que los cargos públicos, tanto en la sociedad civil como en los cargos del poder, de los tres poderes, tienen que estar conformados por paridad de género. Entonces, la verdad que eran como estas cosas que una pensaba que, trata que es una ley de teatro, ¿no? Que dentro de lo que es el campo legislativo son como las leyes y los proyectos, si se quiere, más minorizados, también encima tenía que tener perspectiva de género. Muy particular esto. Es particular también en el campo de la legislación cultural. Hace poco se sancionó, sí, la Ley Nacional de Música, que garantiza la participación de mujeres en los festivales. El proyecto de paridad de género del Complejo Teatral de Buenos Aires fue cajoneado, es decir, no hay situaciones donde se contemple la participación equitativa, si se quiere, de géneros de personas trans no binarias. Entonces es necesario legislarlo, porque las legislaciones hacen a nuestras prácticas, hacen a nuestras vidas. Y los datos eran sumamente crudos para nuestras realidades. Y entonces también lo que quería decir que al tiempo que nosotras y nosotros íbamos debatiendo, iban apareciendo legislaciones que reafirmaban lo que estábamos haciendo, como esta ley provincial, pero también incluso actualmente en el Instituto Nacional del Teatro se cuenta con un observatorio de género, ¿sí? Bajo el proyecto de Territorio por la Igualdad se atienden estas miradas más bien particulares que vienen a demandar algo que es histórico, ¿sí? Esto no es de hoy, son movimientos históricos que hoy tienen nueva visibilidad y nuevas oportunidades, en todo caso, de articularse consensuadamente por la sociedad. Entonces, esto es un poco el espíritu. Creemos que esto va a replicarse en la actividad teatral independiente y que es necesario dar cuenta porque no queremos que pase lo que pasa en instituciones como el Complejo Teatral de Buenos Aires, que si bien después del 2017 hubo acciones reparatorias, si se quiere, o en el último FIBA, en el anterior, en el 2019, hubo una sección
especial para la diversidad de género, ahora no recuerdo cómo lo habían llamado, se está por subir a escena, reestrenar en el Complejo Teatral de Buenos Aires Siglo de Oro Trans, que está conformado en su elenco por personas trans también. Digo, pero son cambios que la época va articulando, pero se tienen que dejar consensuados en el texto normativo para que no sea también una cosa de época, ¿no? Sino que bueno, quede así, saldado, y bueno, esperamos que esto se replique, que sea ley y que todo esto pueda tomar cuerpo en nuestra actividad. Seguro que me estoy olvidando de algo. Bueno, ahora les hago entonces ya la última pregunta y si te acordás lo mechás. Bueno, tomando un poco lo que decías, ¿no? De la coyuntura histórica, digamos, que implica eso, prestar atención o tratar de que esto que está sucediendo y que está alcanzando la discusión, una buena discusión en la sociedad, digamos, que está alcanzando el debate social de estas luchas que se vienen desarrollando hace muchísimos años y que a su vez también están pudiendo plasmarse en las legislaciones. Preguntarles, más allá digamos, de aquellas cuestiones, como decían al principio, de que realmente es algo muy beneficioso para la comunidad esta ley, bueno, ¿qué significaciones asignan o qué sentidos les asignan ustedes como teatristas jóvenes? Porque es una nueva generación, digamos. Estaba bueno también esto que decíamos, ¿no? Bueno, en el 2012 era otra generación la que estaba peleando, hace 10 años, la que estaba peleando esta ley. La gran mayoría de las personas que pelearon en ese momento no participaron tan activamente hoy en el proceso, o sea que claramente hay un cambio generacional. Entonces, bueno, preguntarles eso, qué sentidos se asignan a la posibilidad de esta ley que promulgue, y sobre todo teniendo en cuenta esto que decía por ahí Mina, ¿qué creen que, digamos, también que comentaron también a lo largo de toda la entrevista, ¿no? De que estamos atravesados por una pandemia, en un momento, una coyuntura histórica muy compleja? ¿Por qué creen que estamos pudiendo tener ganar estas pequeñas batallas? Sería la pregunta en este momento tan complejo. Hola, bueno. La verdad que a mí lo primero que me surge es un orgullo. No me imagino todavía el momento de que si se llegara a aprobar la ley ahora en senadores, ya eso me genera un nudo en la garganta tremendo. Creo que toda esta desgracia, ¿no?, que trajo este momento a nivel mundial, como dijeron los compañeros y compañeras, para nosotros fue beneficioso en algún sentido, porque si no, no sé si se hubiese logrado todo este trabajo que se hizo muy democráticamente, que eso es para resaltarlo, porque fue muy democrático. En particular para mí es solamente estar muy orgullosa de haber participado de todo este proceso, de lo que va a generar para otras generaciones, para los más jóvenes todavía que yo, que todos nosotros, y nada, es alegría nomás. Bueno, eso, mucho orgullo de poder haber remontado algo que no se logró, ¿no es cierto?, en su momento, y que en un momento histórico muy complicado, muy jodido, lo hayamos podido llevar adelante. La verdad que genera mucha emoción.
Bueno, y por ahí la importancia de esto, Daniela, también, a partir de esta entrevista y demás, que poder ser también impulsores en un punto para otras provincias que se animen a confeccionar su proyecto de ley, que esto es muy importante para toda la comunidad del teatro a nivel nacional, que cada provincia tenga su propia ley. Somos muy pocas, bueno, nosotros todavía no, pero casi, y hay pocas en el país, entonces estaría buenísimo que todo este trabajo que fue muy detallado y como decía Mina, está bueno como esta bitácora de todo el trabajo que presentaron, que sirva para las otras provincias, y que bueno, por ejemplo, ahora para Córdoba, Santa Fe, que bueno, esta diplomatura se va a efectuar, así que o se está efectuando ahora en este momento, así que está bueno que sirva también para impulso, que se puede, que con trabajo, con dedicación, con unión colectiva y con democracia en cuanto a las sugerencias y en cuanto a toda la comunidad se va a poder lograr que el Ejecutivo y que toda la cuestión de, digamos, las gestiones que están hoy tienen ganas de que esto suceda, y que hay que ponerle, bueno, muchas ganas, esfuerzo y dedicación. Así que a animarse todos, que se puede. Bueno, perdón, pido la palabra nuevamente. Yo hay algo que digo siempre y observo, ¿no? En cuanto a nuestras actividades y lo artístico en general, es que esto también va a generar una nueva visión o un nuevo nivel de lo que significa la actividad artística, en particular en el teatro, porque por ahí el común de la gente ¿no? En general, aparte de ese público muy reducido que nos va a ver, la gente siempre se toma esto como, ¿no? Los locos del teatro, los que hacen, es como un hobby, lo hacen en su tiempo libre. Hay un montón de mitos en la sociedad sobre eso, ¿no? Mitos, digo, porque no es real. Nosotros lo tomamos como un trabajo, somos muy profesionales en lo que hacemos, y esto nos da como una jerarquía también, no solo para nosotros como la comunidad teatral, sino en general es como una muestra para la comunidad, me parece. Y nos da esa jerarquía también como trabajadores y trabajadoras, que es algo que no está considerado, digo, a nivel sociedad, ¿no? Hay como un tema ahí de desvalorización, no digo toda la gente, ¿no? Pero es algo que está bastante generalizado. Me parece que esto nos va a servir como para darnos otro lugar, ¿sí? Y agregar algo más en relación a sumado, ¿no?, a lo que dicen las compañeras, y tomando lo que decía Mina de las luchas que nos preceden, ¿no? Vuelvo también a entender lo intergeneracional como una continuidad de algo, siempre pensando, obviamente, ¿no?, en mejorar, como las nuevas generaciones seguramente podrán mejorar esta versión, ¿no?, que con las nuevas problemáticas y cosas que vayan surgiendo, ¿no? Pero esta especie de continuidad o de bucle histórico que se da de tantas personas que fueron trabajando en los diferentes territorios, y hasta vamos a sacarle las fronteras de las provincias, ¿no?, de la influencia, ¿no?, que han tenido, por ejemplo, la región tal vez de la costa de Paraná, de Santa Fe, o en Córdoba, de los teatristas que por ahí tienen la influencia de Buenos Aires y de Uruguay, y de gente que viene trabajando más allá de los lugares, digo, como con toda una historia, ¿no?, de sostén, y que muchas cosas también se van transmitiendo oralmente, porque algunos registros escritos están en las casas de las personas, ¿no? Registros me refiero a programas, a notas de prensa, a fotos,
a un montón de información que tienen los espectadores también en el recuerdo, ¿no? La memoria, yo me acuerdo de tal, y eso dice, eso no está registrado en ningún lugar y esta persona se lo acuerda. Entonces son esas huellas, ¿no? Que van, y que eso nos constituye, y de repente nos encontramos todos con distintas trayectorias, hablando con palabras también de quienes nos precedieron, pero con nuestra mirada. Entonces, toda esa permeabilidad que hace que podamos constituirnos, ¿no? en este presente y crear algo desde este presente, pensando a su vez, ¿no? en una valorización de nuestra actividad, de nuestros derechos, realmente es algo para atender. Y nos han llegado pedidos, digamos, de distintos lugares, así como estaban comentando, también de México, ¿no? de otros países de Latinoamérica, donde, bueno, es una inspiración, porque igual cada uno pues se encontrará con los detalles, ¿no? Pero es una inspiración la fuerza también, ¿no? Que se consigue creándola, porque no imponiendo una fórmula, ¿no? de algo, ¿no? Que bueno, eso también lo destaco, ¿no? Como construcción colectiva. Me tengo que sumar a esta situación que, no sé, la veo a Cari, a Marife, las tres somos de Concepción y sí, somos de como una nueva generación que está llevando a cabo esta lucha, pero justamente fuimos formadas por las generaciones, cuando hablábamos en el 2012, estaba conformado por nuestros propios compañeros, con quien también habíamos trabajado, con quien nos habíamos formado también. Entonces es lindo rescatar también cómo esas enseñanzas se hicieron cuerpo, porque en un taller de teatro había un modo de ver la vida también. No solamente aprendemos teatro, sino un modo de aprender la vida y de interactuar. Y bueno, un homenaje a nuestro gran maestro Félix Oscar Gutiérrez también en ese sentido, ¿no? Y pensando entonces en la pequeña batalla ganada que hoy tiene una nueva articulación, yo creo que tiene esta potencia porque fue un trabajo colectivo, que es algo que todo el tiempo lo hemos mencionado, que nos posibilitó la virtualidad, que la redescubrimos en pandemia, porque por Skype, capaz que antes hablábamos también, pero fue como saber estar en el presente y a pesar de las circunstancias, encontrar las maneras de continuar. Fue algo que es también propio de la práctica, de sobreponerse a las adversidades también, porque como decía Irene también, esto viene a darle una nueva jerarquía a nuestra actividad. Siempre socialmente es como, incluso dentro de las prácticas artísticas, ¿no? Las artes visuales tienen siempre como una visibilidad, subsidios en ese sentido también, y el teatro siempre es lo más dejado de lado, etcétera. Bueno, esto viene a posicionarnos en el campo cultural y en este contexto de pandemia viene a dar cuenta de la precariedad en la que desarrollamos, en la falta de derechos laborales. Digo, una persona que se dedica a la actuación tiene horas de ensayos que no son remuneradas. Entonces, esto viene a dar cuenta de la necesidad que tenemos como colectivo también y del impacto que tenemos sobre la sociedad, sobre nuestro público, que es a quien queremos llegar y quien conforma y hace a nuestro trabajo también. Entonces yo creo también que hemos tenido esta atención por la dinámica, por cómo fue gestada, por el impulso que le pudimos dar al estar conformada de manera federal en toda la provincia, y porque pandemia, con todos sus contras y con todo lo difícil que fue, dio cuenta de esto, de la precariedad, de la necesidad de que nuestros derechos estén garantizados, y bueno, eso se hizo y se hace por el colectivo. Y también, bueno, hoy cuando Vale hablaba de todo el trabajo de las comisiones, son comisiones que no van descansando, ¿no? En un momento fue la comisión de redacción que estaba con toda la batalla. Ahora la comisión de comunicación está también reposicionando nuestra voz y nuestro trabajo en los medios, y también agradecer por eso este espacio, porque necesitamos replicar nuestra lucha para que tenga más fuerza en el tratamiento
para que se replique en otros movimientos también a nivel nacional, incluso tal vez para que aquellas leyes que que tienen sanción pero que no están en actividad porque no tienen fondo, tal vez para que esas leyes también vuelvan a debatirse y a repensarse. Así que bueno, además agradecida con el espacio y siempre agradecida también por el colectivo de teatristas, porque nada hubiese sido posible si no estaríamos en red y trabajando. Y trabajando también, porque trabajando en colectivo significa que por ahí una está hasta las manos, pero el otro colectivo está pleno y nos vamos así, entrando y saliendo y acompañando. Así que eso se agradece eternamente. Bueno, recuperando ahí agradecimientos y como decían, está la necesidad también de darle espacio a los derechos que tenemos como trabajadoras y trabajadores de la cultura y darle jerarquía, ¿no? y respaldo a eso que hacemos, que me parece que es un poco también lo que decía Irene, que ustedes también, ¿no? Esto de decir, bueno, el trabajo que han desarrollado históricamente teatristas en nuestra provincia nos permite hoy también defender la profesión, defenderlo como un trabajo y poder plantarnos en ese lugar y decir, bueno, vivimos y hacemos teatro, esa es nuestra forma de vida y nuestra forma de subsistencia, y darle esa jerarquía y ese respaldo en términos de legislación es súper importante. Así que, bueno, agradecerles no solamente por haber tenido ganas de sumarse hoy y contar esta tremenda experiencia, sino también por haberla llevado adelante con horas, con tiempo, con energías, con ganas, con contagio, que me parece que al escucharlas me aparece esa palabra, ¿no? La necesidad de contagiar esas ganas y bueno, agradecerles enormemente por todo eso y por el espacio. No sé si quieren decir algo más, si no, ya las libero porque al final se hizo un poco más largo. Bueno, Vale Bassini y Marcos Retamoso se tuvieron que retirar para hacer funciones, pero bueno, también se les agradece ahí las ganas. Y eso. No sé si algo más. También estaban las imágenes que Mina había propuesto ver, de última también las podemos agregar a algún drive o algo. Igual también yo voy a armar un documento con todo lo que son las redes y eso para que quien esté interesada pueda acercarse. Una sugerencia, Daniela, si lo pueden ver el día que se aprobó en la Cámara de Diputados la media sanción, sería muy interesante, que está en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, si pueden ver el fragmento del discurso de la diputada Estefanía Cora, es muy bueno realmente, y después dos diputados más que sumaron y apoyaron también con una visión singular cada uno, y bueno, la verdad que es interesante también ver esa instancia. Vamos, voy a poner a disposición todo eso, y si está el proyecto también, así armo un material ahí que complemente también todo esto que fueron contando. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Y bueno, tengo la grabación si quieren y ahí hacemos un off the record. Bueno,